Hace años, cuando era más joven y mucho menos escéptico, viví una experiencia que aún me persigue en mis pesadillas más oscuros. Era el otoño en su apogeo, cuando los árboles se vestían con tonos dorados y rojos, y el aire estaba lleno de una sensación fresca y crujiente. Mi grupo de amigos y yo, ávidos de una escapada de la rutina y el estrés, decidimos sumergirnos en la naturaleza y encontrar refugio en una cabaña aislada en medio de un bosque inmenso y misterioso. La cabaña, que se alzaba como un espectro entre los árboles altos y densos, parecía haber sido arrancada directamente de una novela de horror gótico. Su madera vieja y oscura estaba marcada por el paso del tiempo, y las ventanas parecían observar inquietantemente a todo aquel que se atreviera a acercarse. El camino que llevaba a la cabaña, un sendero angosto y cubierto de hojas crujientes, se retorcía entre los árboles como una serpiente, ocultando la cabaña de las miradas indiscretas y llenando el aire con un aire de misterio. Al llegar, nos dimos cuenta de que estábamos verdaderamente solos. No había señales de vida humana a nuestro alrededor, solo el silencio inquietante del bosque y el viento susurrando entre las hojas. Nos habíamos preparado para pasar un fin de semana alejados del bullicio de la ciudad, pero a medida que explorábamos los alrededores, una sensación de inquietud comenzó a arrastrarse sobre nosotros. Los árboles parecían observarnos con sus ramas retorcidas, y el crujido constante de las hojas bajo nuestros pies parecía un coro de susurros ininteligibles. A medida que avanzaba el día y el sol comenzaba a descender en el horizonte, decidimos encender una fogata en el claro frente a la cabaña. Las llamas parpadeantes luchaban por disipar la oscuridad que parecía cerrarse a nuestro alrededor. La noche cayó rápida y sin piedad, y con ella llegó una sensación de opresión que parecía impregnar el aire. Los ruidos del bosque, una vez tan insignificantes, se intensificaron en la oscuridad. Escuchamos pisadas apagadas en la distancia y risas distantes que no podían provenir de ningún ser humano. Intentamos convencernos de que solo eran animales del bosque, pero el nerviosismo crecía con cada sonido que llegaba a nuestros oídos. Decidimos ignorar los ruidos y nos retiramos a la cabaña para dormir. La atmósfera se volvió más pesada a medida que la noche avanzaba. A eso de la medianoche, me despertó un escalofrío repentino que recorrió mi espalda. Miré hacia la ventana y vi una figura borrosa de pie afuera, en la oscuridad del bosque. Mis latidos se aceleraron y me quedé paralizado por el miedo. Pero cuando parpadeé y volví a mirar, la figura había desaparecido. Traté de convencerme de que había sido solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero esa sensación de ser observado persistió durante toda la noche. Ninguno de nosotros pudo dormir en paz, y cada pequeño ruido nos hacía saltar de la cama. Fue allí donde el verdadero horror comenzó. En la oscuridad de la noche, los ruidos fuera de la cabaña se volvieron más pronunciados y siniestros. Todos terminamos despiertos, en la sala común. Escuchamos arañazos en las paredes, como si algo intentara abrirse paso desde el exterior, y golpes en el techo que resonaban como advertencias ominosas. A medida que avanzaba la madrugada, los ruidos fuera de la cabaña se intensificaron. Escuchamos cada vez más y más arañazos en las paredes y golpes en el techo. Estábamos al borde del pánico cuando finalmente decidimos que debíamos salir de allí. Empacamos nuestras cosas apresuradamente, y mientras nos dirigíamos hacia la puerta, algo nos detuvo en seco. Una figura oscura y borrosa estaba parada junto a la ventana,
mirándonos fijamente con ojos que parecían destellar con una malicia desconocida. Mis latidos retumbaron en mis oídos mientras observaba, petrificado por el miedo, antes de que la figura se desvaneciera en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. A medida que nos alejábamos de la cabaña, una sensación de alivio nos invadió. Sin embargo, esa sensación fue efímera. En medio de la carretera, el coche comenzó a fallar y finalmente se detuvo por completo. Estábamos atrapados en medio de la nada, sin señal de celular y con una sensación persistente de que algo nos acechaba desde las sombras del bosque. Pasamos horas esperando ayuda, pero ninguna luz se asomaba en el horizonte. La oscuridad del bosque parecía devorarnos, y el silencio solo era interrumpido por nuestros suspiros de desesperación. Finalmente, decidimos que no teníamos más opción que regresar a la cabaña y esperar el amanecer. Cuando llegamos, la cabaña estaba en silencio. Parecía abandonada y vacía. Pero cuando entramos, supimos que no estábamos solos. Los ruidos habían cesado, pero la atmósfera era más pesada que nunca. Nos sentamos en el suelo de la sala principal, tratando de mantener la calma mientras el reloj avanzaba lentamente. Entonces, en medio de la oscuridad, comenzaron a aparecer sombras. Sombras que se movían y se retorcían como seres vivos. Nuestros corazones latían con fuerza mientras las sombras avanzaban hacia nosotros, llenando la habitación con una presencia aterradora. Intentamos huir, pero parecía que las sombras se movían con nosotros, como si estuvieran en todas partes a la vez. Desesperados, corrimos hacia la puerta y salimos corriendo hacia el bosque. Las sombras nos perseguían, susurros incomprensibles llenaban el aire y las ramas crujían bajo nuestros pies. No sabíamos hacia dónde íbamos, solo sabíamos que teníamos que escapar de esa pesadilla. Corrimos hacia afuera, el frío de la noche mordiendo nuestras mejillas, y mientras escapábamos de la cabaña maldita, sentí que algo nos seguía. Una presencia, una sombra inquietante que parecía aferrarse a nuestros talones. El bosque parecía cobrar vida a nuestro alrededor, con susurros incomprensibles que llenaban el aire y la sensación persistente de que éramos observados desde todas direcciones. Finalmente, llegamos al borde del bosque y encontramos ayuda en forma de un grupo de excursionistas. Les contamos nuestra experiencia, pero sus miradas intercambiadas mostraban más preocupación que comprensión. Aunque estábamos a salvo, la sombra de la experiencia nos perseguiría por el resto de nuestras vidas. La cabaña en el bosque, con sus secretos oscuros y su presencia ominosa, se convirtió en una cicatriz en nuestras mentes. Aunque intentamos racionalizar lo que ocurrió, siempre quedará un rincón en nuestras almas que sabe que algo inexplicable y aterrador habita en las sombras, esperando a que alguien más se acerque lo suficiente como para enfrentar el horror que vivimos aquella noche fatídica. A medida que los días pasaban después de nuestra aterradora experiencia en la cabaña en el bosque, la sensación de inquietud seguía aferrándose a nosotros. Las noches se llenaban de pesadillas vívidas en las que éramos perseguidos por sombras insondables y ojos malévolos que parecían observarnos incluso en nuestros sueños. El bosque, una vez un lugar de belleza y misterio, ahora estaba teñido por nuestra experiencia, convirtiéndose en un lugar de horror y oscuridad en nuestras mentes. Mi grupo de amigos y yo buscamos respuestas. Investigamos la historia de la cabaña y del bosque, pero lo que encontramos solo aumentó nuestro desconcierto. Leyendas locales hablaban de un pasado oscuro,
de antiguos rituales y eventos inexplicables que habían ocurrido en aquel lugar. Los lugareños evitaban el área y se negaban a hablar de lo que sabían, dejando un aire de misterio y malestar en el aire. Un día, cansados del malestar constante y la falta de sueño por los terroríficos sueños que nos acechaban noche tras noche, decidimos volver al bosque y enfrentar nuestros miedos, tratando de superar el trauma que nos había atormentado desde aquella fatídica noche. Nos armamos de valor y volvimos a realizar el recorrido que tanto había cambiado nuestras vidas. Al entrar al bosque, toda conversación enmudeció, y en silencio, cada uno de nosotros empezó a observar con temor nuestros alrededores, sumidos en tétricos pensamientos. La cabaña seguía allí, desafiante, como un testigo silencioso de lo que habíamos experimentado. A medida que nos acercábamos, la sensación de opresión volvió con fuerza, y podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho con fuerza. Entramos con cautela en la cabaña, armados con linternas y una determinación nerviosa. Aunque la luz iluminaba las habitaciones, la oscuridad parecía persistir, como si las sombras se aferraran a cada rincón y grieta. Mientras explorábamos, encontramos viejos libros y documentos que hablaban de antiguos rituales y prácticas oscuras realizadas en el bosque hace siglos. Las páginas estaban llenas de descripciones detalladas de eventos que desafiaban la lógica y la explicación. De repente, un susurro suave pareció llenar el aire, un coro de voces incomprensibles que se entrelazaban en una sinfonía discordante. Nuestras linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros mientras luchábamos por encender las linternas nuevamente. Cuando finalmente logramos hacerlo, nos dimos cuenta de que de nuevo, no estábamos solos. Las sombras oscuras y retorcidas que nos habían hecho huir la última vez volvieron a aparecer ante nosotros. Se movían a nuestro alrededor, generando susurros incomprensibles que llenaban el aire, como una presencia amenazadora que parecía cerrarse sobre nosotros. Retrocedimos hacia la puerta, pero las sombras parecían bloquearnos el paso, como si el mismo bosque nos retuviera prisioneros de su oscuridad. Estaban evitando el resultado de nuestro último encuentro y eso nos aterró. Ya no solo eran presencias inquietantes, sino que estaba seguro de que querían incluirnos en su lista de sacrificios, emulando su pasado. Desesperados por escapar, corrimos hacia la ventana, buscando una salida. Pero lo que vimos afuera nos dejó sin aliento. El bosque estaba vivo, lleno de más sombras se retorcían y giraban como seres vivos, formando figuras inquietantes que parecían danzar al ritmo de una melodía macabra. Las voces susurrantes crecieron en intensidad, llenando el aire con una cacofonía de sonidos que resonaban en nuestras mentes. Sin otra opción, tomé el atizador de la chimenea y golpeé la ventana hasta romperla y traté de quitar los trozos de cristal roto del borde para no cortarnos. Saltamos hacia el exterior y nos pusimos a correr ciegamente a través del bosque. Las sombras nos perseguían, susurros incesantes llenaban nuestros oídos y la sensación de que algo insondable nos acechaba nos llenaba de terror. Tropezamos y caímos varias veces, pero nos apoyamos entre nosotros y seguimos adelante, impulsados por el instinto de supervivencia y el miedo abrumador. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos al borde del bosque, jadeantes y aterrados. La oscuridad y las sombras se quedaron atrás, pero sabíamos que nunca estaríamos completamente libres de su influencia. Nuestro pequeño experimento no había salido como esperábamos.
La experiencia nos cambió para siempre, dejando cicatrices emocionales y psicológicas que nunca sanarían por completo. Nunca volvimos a hablar de lo que vimos y vivimos en aquella cabaña maldita, tratando de que fuera lo menos real posible. Sin embargo, en las noches oscuras y silenciosas, aún podíamos escuchar los susurros incomprensibles y sentir la mirada inquietante de las sombras que habíamos dejado atrás en el bosque. El horror de aquella experiencia nos perseguiría hasta el final de nuestros días, recordándonos que hay secretos oscuros y misterios insondables que nunca deberían ser revelados ni enfrentados. Desde entonces, evito cualquier lugar alejado y oscuro. No importa cuánto intente convencerme de que fue solo mi imaginación, algo en lo más profundo de mí sabe que algo aterrador y desconocido acecha en las sombras, esperando a emerger una vez más y hacerme enfrentar el horror que experimenté aquella noche maldita. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.